Muy buenos días, bienvenidos a una clase más de Educación para la Salud 2. El día de hoy les voy a presentar un tema que tiene mucha relevancia cuando se trabaja el programa educativo, que es cómo hablar en público. Y es que es importante porque cuando hablamos en público tenemos que desarrollar nuestras técnicas de manera correcta para poder lograr que al grupo objetivo al que estamos trabajando preste atención, sepa de qué estamos hablando y sobre todo nosotros tengamos la seguridad de poder brindar el tema. Entonces, esto es parte de lo que es la ejecución del programa educativo. Es muy importante el saber hablar, porque a través de una buena exposición, una buena narración, logramos que las personas presten atención al contenido y sobre todo pues ellos mismos comprendan, logrando el objetivo principal de nuestro programa, que es que ellos aprendan, ¿verdad? Y sobre todo que ellos practiquen y tengan la actitud de ejercer. Entonces, ¿cómo prepararnos adecuadamente para poder nosotros lograr una buena plática o cómo hablar correctamente cuando estemos con un público? Y sobre todo es que la presentación debe estar lista varios días antes de la fecha asignada. Este es un punto clave porque cuando nosotros preparamos nuestro material con anticipación, logramos el objetivo que es que las personas entiendan el tema. ¿Por qué? Porque al nosotros saberlo, nosotros podemos enseñarlo y las personas pueden entenderlo. Entonces es importante de que nosotros tengamos el material, las diapositivas, los carteles, todo el material que vayamos a utilizar desde hace varios días antes, perdón. ¿Por qué? Por lo mismo que les menciono, de que nosotros vamos a tener ya conocimiento, vamos a conocer el material, al estarlo haciendo pues tenemos visualizado qué es lo que queremos hacer y qué es lo que vamos a enseñar con cada imagen, ya que también hay que ser muy concretos con lo que vayamos a hacer, porque no podemos por ejemplo hacer carteles o diapositivas como de imágenes que no correspondan al tema, sino que tienen que ser correspondidos y sobre todo nosotros vamos formulando los carteles o diapositivas en base a cómo es que queremos enseñar y en base a lo que vamos a enseñar. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que queremos enseñar y cómo o en qué orden va a ir, vamos a realizar el material con el mismo algoritmo o con el mismo proceso. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros conozcamos y sepamos de qué vamos a hablar. Mientras más conozcas sobre el tema, mejor papel harás, y es otro punto muy clave de conocer el tema. Cuando nosotros hacemos el programa educativo nos piden o hacemos un marco teórico, el cual es importante porque con ello nosotros ya conocemos e investigamos más del tema. En salud pues podemos conocer los temas, pero siempre se puede interiorizar o se puede investigar mucho más de para nosotros poder brindar un conocimiento mejor y óptimo. Muy importante el tener un marco teórico porque también nos ayuda a que nosotros vayamos refrescando el contenido, refresquemos el tema y refresquemos la técnica. Nosotros podemos conocer de muchos temas en salud, pero a veces nos especializamos más en una parte o podemos especializarnos más en otra. Todo va a depender también del enfoque y de nuestra área de trabajo. Por ello es de que es también importante, por ejemplo en educación para la salud, que si queremos brindar de un tema, lo conozcamos y si no tenemos experiencia en investiguemos más. Para ello se hace el marco teórico y sobre todo el conocer el tema. Si conocemos el tema, nosotros podemos educar correctamente. No vamos a tener dificultad en responder dudas o preguntas de la persona. Y acá tengo un refrán que dice, el que no se prepara para fracasar. Y es que eso es algo muy importante al tener en cuenta, de que nosotros tenemos que prepararnos. Si queremos hacer algo correctamente, lo tenemos que preparar. Por eso es que el programa educativo tiene sus etapas, tiene sus fases, y que la principal o la medular del programa educativo es el plan o la planificación, y esa planificación nos ayuda a que todo nos salga bien, para que nosotros sepamos qué es lo que queremos hacer y cuál es el objetivo principal a lograr. Entonces, si estamos bien preparados, nosotros vamos a poder desarrollar el tema. Si tenemos las diapositivas correctas, vamos a saber integrarlas durante nuestra exposición nuestra clase individual o demostración, ¿verdad? Entonces, muy importante es estar preparados. La presentación oral se divide en tres partes. Cuando me refiero a presentación oral,
Me refiero cuando ustedes van a dar la clase o van a exponerla en el grupo objetivo. Y estas tres partes son la introducción, el cuerpo y el resumen. Cuando hablamos de introducción nos vamos a referir siempre al inicio de nuestra plática o de nuestra charla o clase. Y es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos actividades para poder introducir a las personas a nuestro tema. Por ejemplo, una lluvia de ideas, una demostración, una imagen, el saber de las opiniones, al hacer preguntas. Entonces, nosotros vamos introduciendo a la persona o vamos haciendo una introducción a nuestro contenido. El cuerpo, que es el desarrollo de toda la clase. Entonces ya nosotros ahí vamos ampliando nuestras metodologías y va sucediendo todo lo que tenemos preparados. Y el resumen es cuando tomamos los puntos claves de nuestra exposición y las mostramos. Entonces acá podemos ver ya las definiciones concretamente del tema de introducción, que dice cómo comenzar, y uno comienza agradeciendo la presencia de los asistentes. Es un punto muy importante el poder incluir al grupo objetivo para nuestro tema, y nosotros logramos que el grupo objetivo vaya cuando, por ejemplo, hacemos convocatorias, cuando les solicitamos apoyo. Cuando tenemos un grupo objetivo es un poquito difícil a veces de que lleguen o algo, por eso es que también nosotros tenemos que ser agradecidos al momento de trabajar con ellos, y por eso es que nos dice que hay que agradecer al inicio la presencia de los asistentes. Luego una pregunta, anécdota, estadística, noticia o frase célebre. ¿Qué es lo que le digo? Que es como para romper el hielo. Esto nos va a ayudar a nosotros pues a preguntar si las personas tienen una duda, si tienen alguna pregunta. Una anécdota, que es contar algo relacionado con el tema. Una estadística, por ejemplo, si es el lavado de manos, colocar el 80% de personas enfermas es porque no se han lavado las manos. Noticia, una frase célebre, ¿verdad? Que esto ayuda a romper el hielo. Informa el propósito de la charla, enfatiza la importancia del tema y presenta los puntos principales que discutirás. Entonces, un punto muy importante también es introducir a las personas sobre el tema. ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Cómo es que lo vamos a realizar? Y sobre todo que pues necesitamos el apoyo de los asistentes. El cuerpo sigue el bosquejo al pie de la letra, que cuando a esto nos referimos es seguir los puntos claves de todo lo que es el tema. Por ejemplo, definir qué es el lavado de manos, cómo se realiza el lavado de manos, en qué nos ayuda el lavado de manos. Es de seguir este proceso, ¿verdad? Y lo que les digo, que tiene que ir acorde a su material también, de que, por ejemplo, si ustedes quieren dar esta charla, pues que el grupo objetivo tenga las imágenes o los carteles y pueda observar cómo es que se desarrolla cada punto. Discute cada tema en las secuencias planificadas, que esto es lo que menciono también, de que tiene que llevar un proceso. Mira el reloj disimuladamente para verificar que estás cubriendo cada tema según pautado en las sesiones de práctica. Esto nos referimos es cuando, por ejemplo, nosotros también tenemos programado cuánto tiempo queremos llevar sobre un tema. Por ejemplo, muchos ponen lavado de manos, tiempo 30 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que en 30 minutos ustedes tienen que cubrir qué es el lavado de manos, cómo se realiza el lavado de manos, en qué nos ayuda el lavado de manos, qué enfermedades nos podemos evitar con el lavado de manos. Entonces ustedes tienen que tener cronometrado su tiempo. ¿Por qué? Porque si les dicen al grupo objetivo, la charla es de media hora, entonces ellos esperan que solo dure media hora. Si llegase a extenderse más, pues ya hay mucha desmotivación y las personas a veces se retiran. El resumen es cuando vamos a concluir, y acá nos dicen para concluir esta charla o se repite la continuación los puntos más importantes del seminario, que son los puntos claves de la charla. Finalmente se agradece otra vez por la participación, por la presencia. Se invita a los participantes en una sección de preguntas para poder resolvérselos, y si terminas el seminario antes de tiempo no trates de alargarlo, que este es otro punto muy importante. Cuando ya no se tiene que hablar más de alguna clase o de alguna charla, es preferiblemente acortarla. ¿Por qué? Porque si extendemos una charla más tiempo de lo que debemos, o un tema que ya no da para más, queremos extenderlo, va a volverse monótono y aburrido. Entonces es preferible que si ustedes solo se tardaron 20 minutos en su charla de media hora, pues agradecer y dar por concluida. Entonces también los participantes, pues mientras menos tiempo se lleven, si en dado caso estuvieran ocupados, pues es mejor, pero
También no hay que tener en cuenta de que hay que ser si es de 1 hora, pues que dure 1 hora, sobre todo si es necesario llenar puntos que son de importancia sobre el tema. Si en dado caso no lo fuera, pues está bien terminarlo antes. ¿Cómo escoger las ayudas audiovisuales? Las ayudas audiovisuales deben ser sencillas. Como les digo, preferiblemente si son imágenes, preferiblemente si no llevan mucho texto, que se vean bien. Si llevan letras, pues que sean letras grandes. Hay que evitar los fondos de distintos colores, sonidos o patrones de entrada y salida del contenido. Esto es cuando utilizan diapositivas. No hay que utilizar diapositivas que sean muy cargadas, por ejemplo, que se vea todo escrito, ¿verdad? Que empieza la diapositiva y hasta abajo está lleno de letras. Eso es muy chocante para las personas. Y sobre todo si tienen un fondo que no ayude a la visualización de la letra, por ejemplo, que tengan un fondo morado y una letra negra, no se ve. Es preferible, si va a usar un fondo morado, letra blanca para que se vea mejor, pero hay que evitar los fondos de distintos colores. Hay que usar unos colores más suaves y neutros. Además de eso, no hay que estar agregando muchos patrones de entrada y salida de contenido, por ejemplo, que las diapositivas se vuelvan rombos, que se vuelvan persianas, que desaparezcan, que algunas literaturas dicen que ayudan a que el grupo objetivo esté prestando atención, pero también es un distractor, entonces hay que tener cuidado en cómo se usan. El tamaño más pequeño sugerido para el texto es de 24 puntos, ¿verdad? Preferiblemente usar letra Arial, y no uses más de 6 artículos o ítems por lámina. Por ejemplo, acá hay 4, no deberían haber más de 6. Grabaciones y películas. Las grabaciones de sonido o video pueden ser recursos muy valiosos. Ambos recursos tienen que ser de corta duración. Cuando nosotros proyectemos videos, películas, grabaciones, cuando refiero a una película es una imagen, ¿verdad? Un video. Entonces, hay que evitar que sean muy largos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo les pusiera ahorita un video de lavado de manos, tal vez se les haga aburrido si el video dura 45 minutos y repite 6 veces el lavado de manos, ¿verdad? Entonces, hay que saber usar videos, hay que buscar material que sea bueno. Muy importante también de que los videos tengan bibliografía o que tengan una fuente bibliográfica pues válida. Muchas grabaciones en salud es preferible que sean de otras universidades. Por ejemplo, yo utilizo mucho video de universidades colombianas, pero también tengo que discernir si es óptimo para mi estudiante o para mi grupo objetivo, porque hay videos que pueden estar muy mal grabados o que tengan mucha música o que pongan sonidos que sean molestos. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con las ayudas audiovisuales que escogemos. ¿Cómo crear un ambiente adecuado? Nosotros tendríamos que dar la clase en un salón pues a campo abierto o un salón completamente cerrado que esté aislado del bullicio. Muy importante evitar el ruido para que nosotros podamos brindar la charla y sobre todo que nuestro grupo objetivo no tenga distractores. Un control adecuado de la iluminación y que posea el equipo necesario. Son 3 puntos muy importantes: el evitar el ruido como un distractor, el tener una iluminación adecuada. Por ejemplo, si hubiera mucha luz puede ser molesto para los ojos del grupo objetivo, y si estuviera muy oscuro puede ser también molesto, puede tener alguna dificultad para observar. Entonces la iluminación tiene que ser la correcta, preferiblemente que sea un salón donde entra luz natural y que posea el equipo necesario. Si van a usar diapositivas, pues que cuente con una pantalla o que cuenten con una cañonera y una tela blanca para poder proyectar. Si de lo contrario, usar carteles, pero que los carteles estén bien hechos, que sean grandes, que tengan imágenes visibles, porque hay veces que utilizan carteles pero ponen imágenes demasiado pequeñas y estas ni se pueden diferenciar ni son óptimas para la educación. La puntualidad del conferencista influye sobre el ánimo de la audiencia. Este es un punto muy importante. Por ejemplo, si ustedes van a iniciar la clase a las 11 o van a dar la charla a las 11 tienen que estar ustedes y ya tiene que estar todo listo y montado. ¿Eso qué quiere decir? Que si a las 11 empiezan a llegar los participantes o ya están los participantes o grupo objetivo, pues a las 11 se da inicio y se finaliza
el tiempo que ustedes establecieron. Si es de 11 y dura 30 minutos la charla, tienen que finalizar a las 11:30. Muy importante la puntualidad. ¿Por qué? Porque si usted llega a las 11 y hasta las 11:15 están empezando y tenía solo media hora, quiere decir que solo van a dar 15 minutos de charla, y pues también el grupo objetivo se puede desmotivar por su falta de compromiso. Las presentaciones muy cortas o muy largas denotan falta de control y organización. No hay que usar presentaciones que sean muy cortas. Por ejemplo, 5 diapositivas es demasiado corto si van a utilizar un tema extenso. O si, por ejemplo, hacen 56 diapositivas sobre lavado de manos, también puede ser muy molesto. Y esto va a denotar falta de control y organización. ¿Por qué? Porque primero no establecen cuáles son los puntos importantes de su tema, qué es lo más importante que debe saber el grupo objetivo y cómo es que lo van a esclarecer. Recuerden que una exposición tiene que ser sobre todo charla y no tanto el contenido que esté escrito. Si vas rápido, relájate y habla más despacio. Si es atrasado, acelera gradualmente para terminar a tiempo. Si ustedes se tardan más de media hora charlando porque están hablando muy lento, hay que mejorar esa situación, y si está hablando muy rápido, pues hay que controlarla. Recuérdense que también esto ayuda a que se mantenga la concentración de la persona. Si hablan muy lento y muy suave, la persona se va a dormir, y si hablan muy rápido, la persona no les va a entender. Entonces también hay que hacer pausas y sobre todo modular el ritmo de nuestra voz. ¿Cómo controlar los nervios? Hay que prepararse bien, practicar muchas veces la presentación, hay que llegar temprano y conversar con algunos asistentes, no usar tranquilizantes fuertes, escribir el material de la introducción y recuerda que todos desean éxito. Muy importante que cuando nosotros queremos dar una charla, pues a veces nos ponemos muy nerviosos y tenemos a titubear o a, por ejemplo, que nosotros se nos olvide parte del tema. Y esto es muy normal, no es algo que nosotros tendríamos que sentirnos culpables o sentirnos mal, porque a veces todos somos humanos y puede que se nos olvide una parte, pero es muy importante saber controlar los nervios. Y para ello, lo primero, como nos dice la diapositiva, es prepararnos bien. Si nos preparamos bien, pues no vamos a tener tanto riesgo de olvidarnos de alguna parte, de olvidarnos de la presentación, por ejemplo, que no sepamos lo que dice la diapositiva o de qué trate la diapositiva. Si, por ejemplo, ustedes quieren hablar de un tema, pero descargan la diapositiva de una página y no saben de qué trata o no la leyeron, entonces pueden cometer la equivocación de no saber cómo exponer la diapositiva o qué es lo que quieren hablar o qué quieren expresar con esa presentación. Entonces, sobre todo hay que prepararse bien y que ustedes mismos hagan su material. Hay que practicarlo muchas veces para poder lograr entenderlo. Segundo, para si hay palabras que no conocemos, pues las investiguemos y las sepamos aplicar, porque a veces tal vez no sabemos el significado de una palabra y la estamos diciendo y no es el significado que creemos que es. Entonces hay que practicarlo muchas veces. Otro punto es llegar temprano, practicar con las personas con las que ustedes van a dar la charla. ¿Esto en qué ayuda? Primero, en conocer a las personas y sobre todo qué es lo que ellos esperan de la presentación, ¿verdad? Y darse a conocer, que eso es otro punto muy importante, darse a conocer, y ya como que entablar una conversación con alguien, pues les ayuda a tener un foco o un punto visual, por ejemplo, de las personas con las que ustedes hablaron, con los que pues se dieron cuenta que eran amables y todo. Entonces esto les ayuda a controlar el nervio. No uses tranquilizantes fuertes, que es otro punto muy importante. Creo que si vieron el video anterior les mencionaba de que no había que utilizar tranquilizantes fuertes porque era perjudicial primero para la salud y segundo pues podía hacer que la persona ya no se sintiera cómoda para dar la presentación. Escribe el material de la introducción. Un punto muy importante es de que ustedes pueden hacer fichas para poder brindar la charla, para poder explicarla y poder brindar todo lo necesario durante su plática. Y como dice acá, recuerdan que todos te desean éxito. Y esto es otro punto de que muchas veces estamos nerviosos, pero tenemos que tener en cuenta de que si estamos en un lugar presentando un tema es porque lo conocemos, porque lo sabemos y porque somos aptos para poderlo brindar. Entonces, si nos equivocamos o de pronto nos salen mal o a veces pues nos podemos trabar o algo,
pues hay que recordar de que somos humanos. Segundo, todos cometemos errores. Tercero, lo correcto es estar bien preparados y evitarlo, ¿verdad? Pero sobre todo, si sucede, todos nos desean éxito, porque nosotros estamos ahí para enseñar, para lograr que ellos aprendan un tema. Pero para ello también hay que poner de nuestra parte, y sobre todo, lo que yo siempre he dicho, muy importante, es estar bien preparado para que no cometamos muchos errores. Vamos a cometer, sí, y podemos equivocarnos también, pero si nos vamos bien preparados, pues los errores van a ser menos. ¿Cómo practicar la charla? Al practicar, solo tenga a la vista un reloj y anota cuánto dura cada sección. Esto es algo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a exponer un tema y tenemos un tema muy extenso. Entonces, ver cuánto tiempo nos tenemos que desarrollar cada sección o cada espacio o cada punto. Por ejemplo, si es el lavado de manos, la definición que dure 5 minutos, el proceso 20 minutos, las técnicas 30 minutos, el material otros 5 minutos, y así vamos viendo cuánto tiempo nos vamos tardando por cada punto. Practica frente a un espejo, que eso es algo que nos han recomendado desde la primaria, de que cuando expongamos lo primero frente a un espejo para hacerlo correctamente, y eso nos ayuda también a nosotros visualizarnos, a nosotros cómo nos estamos hablando, cómo estamos exponiendo, cómo estamos gesticulando, que es un punto muy importante también, y sobre todo, pues, evitar el nerviosismo por tener seguridad en uno mismo. Al practicar con amistades, pide que lleven el tiempo y que contribuyan con sugerencias. Y es que una forma preferible para practicar dar una exposición es hacerlo en grupo. Así los grupos pues también nos dicen qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar y qué punto debemos de integrar o fortalecer. ¿Qué hacer y no hacer ante el público? Primero, la soltura del conferencista es muy importante. Y a esto me refiero al momento en que ustedes, pues, cómo se desarrollan dentro del salón, con el público, con el grupo objetivo, es, pues, también parte de su seguridad. Si ustedes saben del tema, si están confiados en lo que van a hablar y que lo dominan, pues, su soltura va a ser mucho mejor, y eso es muy importante hacer. No hables mirando hacia el telón, el techo, el piso o las ventanas, que esto puede volverse un distractor, o puede sentir el público de que ustedes, de que ellos no tienen importancia y que por eso es de que usted ve hacia otra dirección. Entonces hay que ver directamente al público. Evita gesticular excesivamente, rascarte a menudo, acomodarte el cabello, jugar con llaves, bolígrafos, pasear excesivamente de un lado a otro o apoyarte contra la pared. Recordemos que esto es importante no hacerlo porque puede ser un distractor. El estarse, pues, uno acomodando, uno estarse jugando con llaves, o si tiene un lapicero en la mano, si está nervioso, se empieza a hacer actos que no son correctos, o no es que no sean correctos, sino que no son buenos para cuando uno es expositor, porque todo el mundo lo está viendo. Y por ejemplo acá nos dice, no hay que apoyarse sobre la pared o en una pared. ¿Por qué? Porque eso muestra desinterés, o que tal vez usted está ahí forzadamente. Entonces hay que mostrar, pues, una actitud correcta. Hay que evitar hacer muchos ademanes, muchas gesticulaciones, evitar distractores, y esto va a ayudar a que el público, pues, preste atención. Cuando estés quieto, mantén las piernas juntas, el cuerpo derecho y la frente en alto, que es muy importante la postura. La postura nos dice a nosotros, pues, que la persona está interesada, sobre todo también nos dice sobre la seguridad de la persona y cómo es que se está desempeñando. Entonces hay que tener una buena postura en el momento de exponer. Hay que evitar los hombros caídos o la espalda curvada, porque eso puede mostrar nerviosismo o como que ustedes no estuvieran preparados. Entonces hay que evitar eso. Cuando ustedes hablen ante el público, estos aspectos tienen que tenerlos también en cuenta. Hay que variar el volumen y el tono de voz ocasionalmente para romper la monotonía o enfatizar un punto importante. Que esto también es algo clave que hacemos muchos los docentes, que cuando queremos establecer un punto importante, pues lo enfatizamos o logramos, pues, con nuestro tono de voz variar el volumen para que el alumno o el grupo objetivo preste atención o sepa que es un punto importante el que estoy haciendo mención. Hay que hacer pausas brevemente luego de mencionar algo importante. ¿Por qué? Porque eso va a darle tiempo a la persona a apuntarlo o a anotarlo, si considera también a la persona que es de importancia. Evita el uso de excesivo
de muletillas, tales como el bueno, el por qué, el ok, el cómo, pero, el o sea y el entonces. Las muletillas, si se recuerdan, en la última clase les mencionaba que es cuando uno repite mucho una palabra durante su exposición y no tiene un control completo de esto. Por ejemplo, hay gente que está haciendo una exposición y siempre que termina una frase, un párrafo, dice verdad, o el y entonces, y por eso es que se hace esto, y entonces, porque eso es muletilla y eso es muestra de nerviosismo o de falta de preparación, pero a muchos estudiantes les pasa por nerviosismo y porque no tienen la práctica para exponer dentro de un público. Comúnmente esto les pasa en primer año si no tuvieron como que una práctica correcta en el bachillerato o en el básico sobre las exposiciones. Entonces puede dificultarse ya cuando uno está en grado universitario o cuando le toca a uno exponer frente al público. Entonces lo mejor que hay que hacer para evitar esto es pues practicarlo, hacer la técnica de exponer frente al espejo, saber o escribir el tema, que eso también es un punto muy importante, que cuando nosotros escribimos o redactamos lo que queremos exponer o lo que queremos hablar, evitamos muchas muletillas. ¿Por qué? Porque ya tenemos como que en la mente lo que queremos hacer mención y evitamos bastante las muletillas. Siempre va a haber más de alguna, pero ya es mejor cuando, por ejemplo, ya no es tan notorio. Por ejemplo, el a veces hacemos mucha mención cuando queremos recordar algo o queremos hacer mención de algo. Entonces, podemos evitarlo, sí, pero algunas muletillas son parte de también nuestros recordatorios, de nuestras exposiciones, pero sobre todo no hay que hacerlos muy evidentes. Como les digo, las personas que utilizan la muletilla de verdad suele ser muy evidente porque todo el mundo escucha y escucha que repite y repite y repite. Entonces hay que tener cuidado porque suele ser monótono y aburrido. No uses palabras o frases como obviamente, como todos ustedes saben, está claro, todo el mundo sabe o se supone que todos ustedes sepan. A veces cometemos el error de cuando estamos con estudiantes decir, es que ustedes ya deberían saber, pero a veces pasa que tal vez no lo estudiaron o no se los explicaron. Entonces también tenemos que evitar esto y cuando hablemos con el público tenemos que evitarlo porque nosotros estamos haciendo un daño al grupo objetivo haciéndoles creer que deberían saberlo. Pero si están en una exposición o están aprendiéndoles porque de plano no lo saben. Entonces hay que ser muy cuidadosos con estas palabras que pueden a veces ser molestas o pueden ser como que acusatorias, entonces hay que evitarlas. Evita también el uso innecesario de anglicismos. Los anglicismos son las palabras en inglés. Algunas personas pues utilizamos mucho el ok, utilizamos términos en inglés que corresponden a palabras en español, como por ejemplo retroalimentación, que usamos la palabra feedback. Entonces hay que hacer un feedback y muchas personas no saben qué es un feedback porque tal vez no saben inglés o no saben el término en inglés. Entonces hay que ser correctos y decir la retroalimentación. O hay pues expositores que a veces como que se les pega un poquito el inglés y están hablando y es ok, entonces hacemos esto y ok, pero si hay la palabra que creo que todo el mundo la sabe, ya sea por una u otra razón, pero hay que evitarlo porque primero, si estamos teniendo una exposición en español, hay que hablar completamente en el español y usar términos en español. Por ejemplo, en enfermería utilizamos un término que se refiere al cansancio por monotonía o por hacer las mismas cosas, pero decimos es que tengo burnout. Entonces el burnout y es un término en inglés que se aplica al español, pero no hay que utilizarlo. En presentaciones formales evita frases cotidianas como a todo tren, lo hizo trizas, lo picó en cantitos, está dicho esa cosa. Esto se refiere directamente a evitar todo tipo de frases o refranes que no sean necesarios para explicar un tema. No pidas perdón por los percances, y esto es algo que a veces yo cometo, que cuando me trabo pido perdón, pero la verdad es que no deberíamos pedir perdón por percances, porque al final, como les digo,
somos humanos y podemos equivocarnos, y no siempre vamos a desarrollar correctamente un tema, o no vamos a desarrollar completamente el párrafo de pe a pa. Entonces podemos equivocarnos y sobre todo, pero no hay que estar pidiendo perdón, ni que te hubiese gustado hacer las cosas de otra forma, que eso también es algo muy evidente cuando la persona está decepcionada de lo que hizo. No hay que mostrarlo, porque al final si lo hizo y eso fue el resultado de ese esfuerzo, pues solo hay que esforzarse un poquito más, hay que estudiar un poquito más, pero también es un punto muy importante que no hay que mostrar eso al público, porque entonces el público también puede quedar como que entonces no les enseñó bien. Entonces hay que tener cuidado. Si hablas muy rápido, la audiencia no podrá seguirte, se perderá y se desconectará de la presentación. Lo que les mencionaba, no hay que hablar ni muy rápido ni muy lento. ¿Cómo proyectar una apariencia positiva? La apariencia del orador afecta su credibilidad. Debes usar ropa más elegante que las que viste regularmente. Y este es un punto muy importante, que nosotros tenemos, cuando vayamos a exponer, tenemos que estar bien vestidos, usar un pantalón que no esté agujereado, que tenga hoyos. Si van a usar de lona, pues que no esté agujereado o que no muestre pues las piernas, ¿verdad? Porque cuando uno expone, no expone en pantaloneta por medidas de higiene y por apariencia. Los varones deben estar bien peinados y recién afeitados o con la barba y bigote bien acicalados. Las damas no usen maquillaje, ropa, peinados o joyas llamativas que distraigan a la audiencia. Cuando expongan hombres o mujeres, pues el cuidado facial, la higiene y todo tiene que ir muy de la mano. Y por ejemplo, en las mujeres no usar un maquillaje muy extravagante. Igual la ropa, que no sea muy escotada. Los peinados que no sean, por ejemplo, un peinado pues básico, no son hacer un moño que les llegue hasta arriba, ¿verdad? Que sea 30 centímetros de peinado, ¿verdad? No, un peinado básico. Y joyas que no sean llamativas, ¿verdad? No van a usar colgantes o tipo chachales, ¿verdad? Que pueden ser muy llamativos, sino que sobre todo si van a usar una cadenita, un anillo sin piedra, preferiblemente, ¿verdad? Sécate la cara si has sudado, si tienes el cutis grasoso, peínate nuevamente y verifica tu ropa. Que ese es un punto muy importante. A veces cuando uno está exponiendo puede estar sudando, y más si hay un ambiente caluroso, entonces hay que estarse limpiando y evitar verse mal. ¿Cómo presentar las ayudas audiovisuales? No uses demasiadas láminas, o sea, no usar, por ejemplo, 56 diapositivas para explicar el tema. No proyectes el PowerPoint antes de comenzar la presentación o arruinarás el misterio, que eso es algo también muy evidente, que a veces cometemos el error de que ponemos nuestra presentación y mostramos todo, porque a veces no revisamos las diapositivas, y es lo que les digo, cuando se trabaja en grupo a veces no se revisan las diapositivas y hasta el día de la exposición lo están haciendo, entonces no hay que hacerlo. Usa un puntero corriente si el telón está cerca o unos láser si estás lejos. Eso se refiere a cuando, por ejemplo, usan un proyector. Y oscurece el salón solo lo suficiente para que las ayudas audiovisuales se proyecten adecuadamente. ¿Cómo contestar las preguntas? Si te hacen una pregunta en voz baja, repítela para la audiencia. Son segundos adicionales para pensar la respuesta. Entonces, cuando ustedes les hagan una pregunta y no están seguros o no la escucharon, pueden pedirle que la repita, o ustedes pueden repetirla en voz alta también para que la audiencia la escuche. Contesta las preguntas de forma directa y breve. No hay que extenderse mucho para responder una pregunta. Si no sabes la respuesta, es preferible admitirlo que inventar algo que te enrede. Que a veces cuando uno no sabe el tema y quiere como dárselo de que sí la sabe, comete el error de extenderlo o de repetir cosas que tal vez no van con el caso. O a veces hay gente, por ejemplo, que les preguntan algo y responde con otra pregunta o responde con otro tema, entonces hay que tener cuidado con esto. Interrumpe si la pregunta es muy larga o se desvía del tema con una frase como en otras palabras lo que usted quiere decir es, que ese es otro punto, que a veces las personas no saben cómo preguntarnos, entonces podemos ayudarlas con esta frase. En otras palabras, lo que usted quiere decir es, y nosotros ya hacemos referencia a la pregunta. Si nadie pregunta, puedes hacer unas que enfaticen los puntos importantes del seminario y que ayuden a comenzar la discusión. Entonces también esto es algo clave. Muchos estudiantes cuando presentan su tema, al final ponen preguntas o
o ponen la imagen de si tienes preguntas, pregúntale al docente, pero si las personas no preguntan, ustedes tienen que preguntar, tienen que lograr que se enfaticen los puntos claves, porque de lo contrario pues podemos haber hecho un tema que las personas no tengan conocimiento, no les haya quedado claro. Puedes halagar a la primera persona que pregunte diciéndole excelente pregunta o ese punto es muy importante. Evita intercambiar prolongados con una persona, y este es otro punto muy importante, que si nos preguntan algo y le respondemos y la persona nos debate con otra pregunta, hay que evitar esos debates, o hay que evitar esos intercambios con las personas que sean muy prolongados, sino que hay que ser muy concisos con la respuesta y no dar como que pauta a discusiones. Y así finalizamos con preguntas y al final las gracias. Y así es como nosotros tenemos que finalizar nuestra ejecución de un tema para lograr que las personas pues desarrollen sus dudas, para nosotros desarrollar también nuestros puntos claves y haber finalizado el tema concretamente. Entonces, a continuación encontrarás un plan de clase. Elabora ya no se va a hacer en grupo, sino se va a hacer individual, según el contenido que tengas planificado para tu programa educativo. Entonces, acá les presento el planeamiento didáctico, y la tarea que tienen asignada para esta semana es que realicen sus planeamientos didácticos. De igual manera, yo ya les subí la información a la plataforma sobre lo que queremos lograr esta semana, porque como les mencionaba, ya finalizamos contenidos, ya solo queda pendiente la entrega del programa educativo, más de alguna corrección que voy a hacer, y así habremos finalizado. Entonces necesito que hagan sus planeamientos didácticos, que son estos, sus planes, su programación didáctica, que es el que les mencionaba en la clase pasada, y que me lo hagan también en vivo. De esto pues solo voy a retroalimentar un poco, que es el objetivo específico en base a su objetivo general del tema, el contenido del desarrollo del tema, la metodología que vamos a utilizar. Recuérdense que les mencionaba que está la motivación, la presentación, el desarrollo, la aplicación, la integración, la evaluación o control y la rectificación. Entonces son 7 pasos que tiene que llevar su metodología, y aparte el otro planeamiento que tiene que llevar solo en general, por ejemplo descriptivo, expositivo, etcétera. El tiempo que se va a tardar pues duraría la exposición, sus recursos humanos y la evaluación a futuro. Entonces esa sería la tarea. Vamos a habilitar un espacio en la plataforma para que ustedes puedan subir sus contenidos, y pues así es como estaríamos terminando ahorita lo del programa educativo. Ya no nos queda ningún tema más por ver. Solo si ustedes tienen dudas o preguntas sobre si está correcto su programa educativo, si están siguiendo los pasos, recuérdense que en la plataforma también está un programa educativo que les subí como ejemplo para que ustedes puedan desarrollarlo. Y otro punto muy importante es de que su programa educativo tiene que llevar marco teórico del tema, y ustedes tienen que ponerme solo lo importante, lo que van a exponer. No me vayan a hacer una investigación completa, porque esas investigaciones no sirven para su programa educativo, sino que tienen que ser solo lo que ustedes van a exponer y resumido. Entonces eso sería todo por hoy. Pues nos estaríamos viendo en la siguiente clase. De igual manera va a ser más que todo una clase de retroalimentación del programa educativo directamente. Y por hoy pues les recuerdo de que las recomendaciones es de que su programa educativo ahorita ya no lo vayan a realizar en grupo. O sea, me lo van a entregar por grupo, pero ya no van a juntarse para realizarlo, sino que todo lo van a trabajar de manera virtual o digital. No van a hacer una exposición a un grupo objetivo. Pueden establecerlo con su propia familia o hablarle a su familia sobre el tema, que eso también se puede trabajar. Y pues todo es para evitar aglomeraciones, y sobre todo porque como muchos ahí van a trabajar en un colegio o una escuela, pues ahorita no hay, ¿verdad? Porque todos están en cuarentena. Entonces pero sí hay que entregarlo ya con su respectiva planificación, con su respectiva investigación de datos, su diagnóstico, ¿verdad? Entonces
La fecha se cambió, se adelantó, va a ser ahora para el 27 porque como ya no hay ejecución, entonces se puede trabajar, se puede entregar previo. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, pues pueden escribirme al chat de la plataforma y pues nos seguiremos viendo. Que pasen una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima.